Buenas tardes. Empezamos un poquito tarde porque esta máquina funciona bastante mal. No sé si tienen alguna pregunta de la vez pasada. Bueno, entonces la vez pasada hablamos del campo simbólico, que corresponde a lo que Carl Bühler llamaba teoría de los dos campos, el campo simbólico y el campo mostrativo. El campo simbólico, como vimos, es el que se refiere a la construcción de todos aquellos signos que tienen una referencia a objetos, a personas, a ideas, etc. El campo mostrativo, ya como su nombre lo dice, es el campo de la mostración de lo que se muestra. El primer elemento de la mostración es la señal, ¿verdad? Esto es una mostración. Pero el campo mostrativo se amplía de una manera que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que le da origen a este campo? Lo que le da origen a este campo es la posición de quien habla. Es decir, cada vez que hablamos, nosotros estamos dándole vida a un campo en donde se producen diferentes tipos de mostración. En el momento que estamos en un diálogo, aquellos que dialogan están constantemente intercambiando, porque en un momento dado el que habla es un yo, mientras que quien oye es un tú. En el momento en que responde el otro, se vuelve un yo y el otro se convierte en un tú. Es decir, no es un campo en donde las referencias estén fijas, como sí sucede en el campo simbólico. En el campo simbólico, cuando decimos silla, pues es el signo de la silla y nada más, y no se va a mover. Mientras que en el campo mostrativo, todo esto se está moviendo según la posición de quien habla. Quien habla puede hacer mostraciones de varias maneras. Aquí tenemos un diagrama que nos permite verlo con más claridad. El campo mostrativo se produce a partir de un punto cero, que es la posición de quien habla, el yo que habla, y es lo que llamamos el punto cero de la mostración. A partir de este punto cero, podemos señalar hacia otras personas, y entonces lo que tenemos es lo que se llama deixis personal. Deixis quiere decir mostración en griego, pero es un término que se ha generalizado en la lingüística, deixis como mostración. Entonces, señalamos hacia otras personas y por lo tanto tenemos una deixis personal. También podemos señalar el punto en donde se sitúan otras personas u otras cosas, y entonces tenemos lo que llamamos deixis locativa. Y también podemos señalar el momento acerca del cual queremos hablar. Cuando decimos ayer, estamos haciendo una deixis temporal. Cuando decimos canté, estamos haciendo una deixis temporal, estamos refiriendo al pasado. De modo que a partir del punto cero de la enunciación, el hablante determina un aquí, un yo o un ahora. Lo que es muy interesante es cómo se construye este campo. Se va construyendo también desde la infancia. Y corresponde al momento en que un niño se lleva algo a la boca y empieza a percibir
la posición de ese algo dentro de su boca. Esa es, según Piaget, la primera construcción del espacio en el niño. Después, su construcción del espacio va a ir creciendo, pero no va creciendo como nos la imaginamos los adultos. Así fuimos nosotros cuando éramos niños. Pero ya que llegamos a la edad adulta, ya no corresponde a nuestra imaginación, porque nuestra imaginación pues ya está muy definida por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que se ha racionalizado. Mientras que para un niño, tanto el ahora, como el yo, como el aquí, está determinado por sus propias experiencias. La experiencia del tiempo, por ejemplo, en un niño, dice Piaget, está determinada no por lo que nos imaginaríamos 1 minuto, 1 hora, 2 días, etcétera, sino que está determinada por acontecimientos que han representado una experiencia específica para el niño. Hay una psicolingüista alemana, Schagun, que relata las experiencias de su hija. Su hija chiquita se encuentra un caracol en un jardín. Y esa fue una experiencia importantísima, haber encontrado el caracol. A partir de ese momento, aprende a decir la palabra ayer. Pero ese ayer no se refiere al plazo de 24 horas que utilizamos nosotros, sino que se refiere al momento en que vio al caracol. Y entonces esa niña va a decir, ayer vi al caracol, pero es algo que sucedió hace 6 meses. Entonces van midiendo el tiempo según esas experiencias, según experiencias memorables. Y solo después nos vamos integrando a la medida de tiempo de que disfrutamos los adultos, pero eso es algo posterior. Eso mismo vemos, por ejemplo, en las dificultades de los niños, incluso ya cuando están en primaria, para utilizar ciertas combinaciones de formas verbales. Un niño de 2º o 3er año de primaria no puede decir generalmente ayer que llegué ya estaba en el salón mi maestra. Esta relación temporal de un ayer, pero con un pasado del ayer, aunque sea de unos cuantos instantes, a un niño de 2º o 3º de primaria le cuesta trabajo hacerla. No nos hemos dado cuenta, pero lo que nos lleva a manejar la cantidad de posibilidades que nos ofrece el español para combinar formas temporales en los verbos, es algo que hemos ido aprendiendo fundamentalmente en la escuela y también, por supuesto, en la lectura. Motivo por el cual es tan importante que los niños lean y que lean cuentos, novelas, etcétera, en donde siempre hay la posibilidad de correlaciones temporales que generalmente no utilizamos cuando hablamos. Porque cuando hablamos es difícil que digamos algo como, si yo hubiera sabido que vendrías, entonces había hecho tal cosa. En ciertas condiciones lo decimos, pero no es lo común en el habla cotidiana. El caso es que entonces tenemos 3 tipos de mostración. La mostración locativa, que es allí, aquí, cerca. La mostración personal, yo, tú, él, ella. Y la mostración temporal, que hacemos con los verbos, pero también mediante expresiones como hace poco, ayer, hace tiempo, el 20 de octubre de 1910, etcétera. Tenemos varias maneras de hacer la mostración. Entonces,
aquí tenemos tipos de mostración o deixis. Deixis locativa, aquí, ahí, acá, allá, acullá. Fíjense cuál es la diferencia entre aquí y ahí. En aquí estamos señalando el punto en donde estoy hablando, o una zona muy cercana a mí. De modo que si yo digo aquí, puedo incluir la computadora, pero no puedo incluir a quienes están más cerca de mí. Para eso digo ahí. Luego, el allá es quienes no solo no están cerca de mí, sino que incluso se encuentran más lejos, allá al fondo. El acullá es una forma ya un poco olvidada, que es un más allá del allá. Y estas son formas que se han desarrollado en la lengua para poder precisamente ir haciendo una especie de medidas en la distancia que hay entre el punto cero de la enunciación y aquello de lo que queremos hablar. En el caso de la mostración personal, tenemos yo, tú, pongo este y aquel porque después voy a explicar algo que es interesante al respecto. Sin embargo, también podemos incluir él, ella, nosotros, ustedes, etcétera. Y por último, bueno, seguimos con la persona gramatical. Esta es la mostración personal, en donde se habla de personas, que hay que distinguir de la persona gramatical, aquellos pronombres que nos sirven para correlacionar oraciones, es decir, los sujetos y objetos de la oración. Y entonces eso nos lleva a distinguir entre ese, aquel, que forman parte de la mostración locativa de la persona gramatical que está determinada por las condiciones de la sintaxis. Tenemos el caso de la mostración temporal, que corresponde sobre todo a los tiempos verbales, a los aspectos, al final voy a hablar de esto porque es un tema bastante difícil, y también, por supuesto, a los adverbios del tipo hoy, ayer, mañana, o antier, o hace 20 años, o las 8 de la noche del día de ayer, etcétera, a las que podemos referir de varias maneras. Tenemos este tipo de mostración que es la anáfora, en la cual lo que estamos mostrando son acontecimientos relacionados con el punto cero de enunciación cuando estamos hablando. De modo que cuando digo, como acabo de decir, estoy haciendo una mostración hacia el pasado desde el momento en que hablo. Y eso es una anáfora. Pero también puedo hacer una anáfora hacia el futuro. Como habré de explicar, estoy haciendo una mostración hacia el futuro. Y estos son los casos de la anáfora. Por último, este es un nombre muy bonito, de la deixis en fantasma. La deixis en fantasma es una mostración que se produce, digamos, en la ficción. En aquellos cuentos infantiles que comienzan diciendo, había una vez un príncipe, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí creamos una serie de secuencias temporales colocadas en un mundo de fantasía. Es cuando estamos haciendo una deixis en fantasma. Entonces, estos son los tipos de mostración que caen en el campo de la deixis mostrativa, del campo mostrativo. Vamos viendo la deixis personal. Este es un cuadrito, el cuadrito para que lo entiendan, este es el cero, el punto cero de la enunciación. Esta E está por participante en el acto verbal. ¿Qué es lo que quiere decir?
todos los que estamos en este salón, excepto alguno que esté distraído, pero todos los que estamos en este salón y estamos participando de lo que estoy diciendo, participamos del acto verbal, de mi acto verbal. O sea, del momento en que yo estoy hablando y de lo que estoy diciendo. Alguna persona que estuviera afuera, digamos, puedo localizar con la vista, pero que no está participando de mi acto verbal, es la que estoy representando con esta E y rayita. Aquí tenemos a alguien que participa en el acto verbal, pero no es el punto cero. ¿Quién será aquel que está participando en mi acto verbal y no es el cero? Pues todos los que están aquí. Después tenemos, no es el punto cero, no está participando en el acto verbal, pero tiene una referencia al acto verbal. Sería aquel individuo que estuviera allí fuera y al cual yo me pudiera referir aunque él no se enterara. Tenemos el punto no cero, que no participa en el acto verbal, aquí hay un error, debe ser una E, pero está referido al no participante en el acto verbal, al no participante, perdón, al punto no cero, pero que participe en el acto verbal. O sea, a un S, ¿no? O a un él. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar con cualquiera de nosotros y puedo decir tú. En el momento en que digo tú, estoy excluyendo a los demás. Y entre nosotros, en el momento en que queramos referir a alguien más, decimos él o ella. Y es este caso. Y por último, aquel que no es el punto cero, no participa del acto verbal, tampoco se trata de un punto cero extra que no participe en el acto verbal y que es lo que podemos designar como aquel, alguien fuera. ¿Cuál es el chiste de esta tablita? Que esta tablita se puede ampliar, de hecho se amplía mucho, pero no me voy a detener en eso porque entonces se me va todo el tiempo en eso. Para lo que nos sirve es para calcular qué posibilidades tiene una lengua para construir signos que sirvan para todo esto. Aquí tenemos, en cuanto a la P, ahora introducimos la persona y podemos introducir una persona masculina o una persona femenina. Es decir, ¿sería posible que hubiera una especie de yo que solo dijeran las mujeres frente a una especie de yo que solo dijéramos los hombres? Es decir, que en el momento de decir yo, no solamente estuviéramos aludiendo a nuestro punto cero de la enunciación, sino que estuviéramos resaltando nuestro sexo. Es interesante, aunque no lo crean, pasa en árabe. Ajá. Normalmente estas situaciones están relacionadas con estratificaciones sociales. Aquellas comunidades en las cuales, por ejemplo, hay claras diferencias en el papel de los hombres y en el papel de las mujeres. Y entonces es necesario distinguir, sobre todo cuando se trata de mujeres. El asunto es que, y esta es la no persona. Esta no persona que es normalmente esto, eso o aquello. ¿Por qué ponemos este y no él, etcétera? Porque aquí estamos hablando de una relación llamada de personalidad, en donde el acto verbal se establece entre yo y tú. Y todo lo que no está en el acto verbal solamente se señala
mediante una locación. En la historia del indoeuropeo, de las lenguas descendientes del indoeuropeo, se ha podido demostrar que todas estas lenguas, sus pronombres de tercera persona, que son los pronombres de no persona, provienen de una localización espacial. Nos lo podemos imaginar. Fíjense cuántas veces oímos en la calle, no yo, sino aquí. Aquí su servidor. En vez de decir yo, estamos mostrando nuestra localización. Aquí su servidor. Con este aquí estamos entonces señalando el punto cero, pero no en términos personales, sino en términos locativos. Por lo tanto, es pensable que haya lenguas en las cuales no haya un pronombre de primera persona. ¿No? La primera persona, ¿cómo se manifiesta? Pues porque está hablando. Como está hablando, se la ve o se le oye, y por lo tanto no hace falta que haya un pronombre de primera persona. De otra manera, también podemos decir que hay lenguas en las cuales el sujeto de la oración no se manifiesta mediante un pronombre, sino que simplemente se manifiesta porque hay alguien que está hablando. Entonces, con esta clase de cuadritos, que como digo, se van desarrollando cada vez más, podemos tener un esquema de todo lo que nos podemos encontrar en una lengua, de todo lo que es posible decir en la mostración locativa y personal en alguna lengua del mundo. Para lo que nos sirve es precisamente para poderlas analizar bien. Hay un caso muy bonito que es el del neomelanesio, que es una lengua que se formó en las islas de la Melanesia, en el Pacífico. Sus habitantes pues eran de estos pueblos del Pacífico Sur, que tenían su propia lengua. Se vieron colonizados por ingleses, por lo tanto construyeron una lengua mixta, que es lo que llamamos lengua criolla, pero luego resultó que en un breve lapso de la Primera Guerra Mundial, quienes se apoderaron de las islas fueron alemanes. Entonces los alemanes no querían que en una posesión suya se hablara algo como inglés. Por lo que, al darse cuenta de que se había construido una lengua criolla, decidieron elevarla al carácter de lengua oficial. Entonces, estos neomelanesios decían, para yo decían mi, para tú decían you. Lo bonito es cómo decían nosotros, decían mi you. Y luego, cómo decían un nosotros que no están participando en el acto verbal. Entonces decían me you fella. Fella, que viene del inglés fellow, ¿no? No amigo, sino, ¿qué sería? Cuate, ¿verdad? Entonces el nosotros era el me you fella. Bueno, podemos entender eso porque contamos con el desarrollo de esta clase de cuadros que nos permiten determinar bien cómo se han construido estos pronombres locativos y personales. La deixis temporal es muchísimo más complicada y también más interesante. En español,
Nuestra concepción del paso del tiempo es una concepción lineal. Consideramos el pasado como algo que quedó atrás, el futuro como algo que tenemos por delante. Fíjense que en esta concepción lineal del tiempo, de todas maneras hay una base espacial, porque estoy diciendo atrás y delante. Y por lo tanto, imaginamos que el transcurso del tiempo corre en una línea que por convenciones de la escritura consideramos que va de izquierda a derecha. El punto cero de la enunciación lo constituye entonces el momento en que hablo, y por lo general es el tiempo presente. Digo, está sucediendo en este momento desde mi punto cero. El presente tiene una amplitud más o menos amplia o más o menos estrecha. Puedo decir, estudio toda la mañana, estoy utilizando un presente, pero este presente se extiende a toda la mañana. En el momento en que miro hacia el pasado, entonces es cuando utilizo los tiempos como el pretérito, canté, o el antepretérito, he cantado. Puedo hablar, por ejemplo, de un presente del pasado. Un presente del pasado. Y es cuando digo yo, ayer la soprano cantaba durante toda la mañana. Entonces, refiero al pasado porque es una acción que se ejecutó en el pasado, pero que tiene una duración que define el presente de ese pasado. Todavía me puedo ir más hacia atrás y hablar de un pasado del pasado. Cuando digo, cuando hubo cantado la ópera, se fue a su casa. Ese se fue a su casa es un pasado, es un pretérito, y el hubo cantado me está haciendo un pretérito del pretérito. Cuando miro hacia el futuro, tengo el tiempo futuro, cantaré, pero fíjense en esa expresión de las juras a ciertos puestos en México. Si no cumpliere, que la nación me lo demande. ¿En dónde estamos hablando de un futuro del futuro? A base de esta clase de relaciones temporales, resulta que en español hemos desarrollado varias formas verbales. Estas formas verbales también varían de lengua en lengua. Y podemos hacer muchísimas relaciones temporales más o menos complicadas según sean nuestras necesidades de precisión en la significación del tiempo. También desarrollamos cuadritos, ese no lo voy a hacer aquí, repito, porque no me daría tiempo, en donde calculamos las posibilidades de creación de signos para diferentes tiempos verbales. Allí tuve la oportunidad de participar en lo que finalmente terminó por ser un experimento confirmado. Estábamos en un seminario con mi profesor. Él ese semestre se estaba dedicando al estudio de lenguas criollas y ya saben que el criollo haitiano es una combinación de lenguas africanas con portugués y francés. El criollo haitiano estuvo reprimido durante todos los años de la dictadura haitiana. Es decir, la dictadura haitiana prohibía que se hablara criollo y forzaba a los niños a aprender francés metropolitano. Por lo tanto,
puesto que estaba reprimido el criollo, no tenía más que 3 formas verbales: presente, pasado y futuro. El profesor nos puso a otros 2 estudiantes y yo a calcular cómo sería la significación de tiempos verbales en criollo, más o menos a partir del francés. El francés tiene tantos tiempos verbales como el español. Nuestras lenguas romances son enormemente ricas en tiempos verbales. De modo que pues empezamos a hacer nuestro cuadro, lo calculamos bien y el experimento habría terminado en el momento en que terminamos el cuadro. Pero de pronto tocan en la puerta del salón, se presenta una muchacha y nos dice, ¿puedo entrar? Sí, es que vi que aquí están hablando del criollo haitiano y yo soy haitiana. El profesor dijo, perfecto, porque nos va a servir de informante. Entonces nos dedicamos a construir oraciones en criollo con unas relaciones temporales complicadísimas. Se las decíamos y esperábamos primero que nos lo tradujera y luego sus reacciones. Lo notable era que nos decía, sí entiendo muy bien lo que me están diciendo, pero eso nunca se ha dicho. Y claro, porque era el producto de un trabajo neológico por parte nuestra. Es un campo de la lingüística muy poco recorrido, sobre todo entre los mexicanos, pero que da muchísimos resultados cuando se trata de otras lenguas, porque logra uno, digamos, echar a andar muchos de sus signos neológicos, que es más o menos lo que sucedió con el hebreo moderno. El caso es que en el tiempo lineal en español, pues nos da 10 tiempos en indicativo, en relaciones entre pasado, presente y futuro. Nos da 6 en subjuntivo, que añaden la significación temporal, presente, pasado y futuro, varias cosas. Primero, la simultaneidad o la sucesión de otra acción o evento. Cuando conteste, me dices. Aquí tenemos el subjuntivo, conteste. También la posibilidad de que ocurran. Quizá no venga hoy, y es una posibilidad. En presente, mandó que viniera, en pretérito de subjuntivo. Ojalá te haya gustado, en antepresente. Y la posibilidad de la acción, quien no lo hiciere, que la nación se lo demande, en futuro de subjuntivo. O si no lo hubiere hecho, la nación me lo demandará en antefuturo. Bien, ¿qué es lo que está pasando con estos subjuntivos? Lo que está pasando con los subjuntivos es que estamos añadiendo a la manifestación del tiempo aspectos de esa manifestación. Un aspecto de simultaneidad o de sucesión, un aspecto de posibilidad, un aspecto de posibilidad de la acción, o un aspecto de posibilidad en el futuro. Es algo que se añade a los verbos en español. Normalmente los utilizamos sin tener clara conciencia de que a la manifestación, digamos, entre comillas, pura del tiempo verbal, le añadimos ciertos aspectos. En español, entonces, se van mezclando. Pero, ¿qué sucede en esta otra lengua? El Hopi es una lengua del tronco yutonagua, o sea, es pariente lejana del náhuatl. Los Hopis viven en Arizona, Nuevo México. Hubo un lingüista norteamericano, en los años 30, que se llamó Benjamin Lee Whorf, quien era un individuo muy curioso, era ingeniero químico,
trabajaba en una compañía de seguros y parece que era muy bueno porque le tocaba visitar las industrias y ver todos los casos de riesgo de que hubiera accidentes para definir el precio del seguro. Y normalmente detectaba muy bien los riesgos, de manera que los dueños de las industrias le tenían miedo porque no le podían ocultar algunas posibilidades de accidente. Lee Worf era también muy religioso y decidió que él ya no iba a leer la Biblia en traducciones al inglés, porque seguramente las traducciones al inglés la transformaban. Así que quería leerla en arameo directamente. Se puso a aprender arameo. Después cayó por México, en los años 30, y fue al pueblo de Tepoztlán. El pueblo de Tepoztlán ha sido privilegiado en la llegada de varios extranjeros muy interesantes. En Tepoztlán le enseñaron una estela con jeroglíficos. Le pareció interesantísima y entonces pensó que esos jeroglíficos debían corresponder a una lengua sagrada perdida. Le contó sus pensamientos a un profesor de la Universidad de Yale, un gran lingüista que fue Edward Sapir, y Sapir le dijo, pues está muy bonito, pero está usted delirando. Si quiere, vengas a estudiar lingüística conmigo y luego hablamos. Se fue a estudiar lingüística con él. Pero luego empezó por fin a estudiar varias lenguas y llegó al pueblo Hopi. Escribió un artículo interesantísimo que se llama Un modelo amerindio del universo, en donde nota, por ejemplo, que en Hopi hay ciertas partículas que sirven para significar lo vibrátil. Y al fin y al cabo químico. Entonces dice, es que el Hopi es buenísimo para la química porque todos los movimientos de átomos que vibran se pueden decir con toda facilidad en Hopi. Y luego se dio cuenta de cómo organizaban su tiempo, su significación del tiempo, los Hopis. Según él, la distinción no era de pasado, presente y futuro, sino que la distinción era lo manifiesto y lo manifestante. Lo manifiesto es aquello que uno puede experimentar en cualquier situación. Lo manifestante es lo que todavía no se ha manifestado. A partir de esa distinción, lo manifiesto, claro, viene siendo objetivo, es lo que todos vemos, percibimos, y comprende todo lo que es accesible a los sentidos, o sea, el presente y el pasado. Pero no el futuro, que apenas es manifestante. Y en Hopi la expresión es que el futuro está en el corazón del hablante, lo que no se ha manifestado. Entonces, hay varias partículas en Hopi para decirlo. Algo que puede acaecerle a uno, es decir, que uno es el paciente de un acontecimiento y le acaece, ya sea hacia este lugar, y tenemos deixis locativa, o sea, hacia el que habla, y la expresión es peu-i, desde este lugar, de aquí hacia allá, desde donde se habla, o simplemente le sobreviene algo en lo cual uno no tiene ninguna injerencia, y es pitu. Entonces tenemos tres expresiones que son locativas, con una base verbal, porque son expresiones locativas del tiempo-espacio.
Podemos decirlo en términos más lingüistas que PUI es el paciente, porque es el que recibe la acción. ANCO es el agente, es el que la hace, y el mero acontecer, PITU. Tenemos el caso de llueve, en español, que es un mero acontecer. No intervenimos en él, simplemente sucede. Estas tres distinciones también se pueden volver a formular como PUI a punto de sucederle a uno, ANCO a punto de hacer uno algo y PITU a punto de ocurrir algo. Pero están espacialmente localizadas en el punto cero de la enunciación. Es decir, esta percepción del tiempo es una percepción del espacio. Los físicos, encantados, ¿no? Einstein habría dado de brincos si se hubiera enterado de que entre los Hopis la manifestación del tiempo es una manifestación del espacio. Bien, vamos a verlo en esquema. Aquí tenemos el punto cero de la enunciación y todo lo que ocurre en torno al punto cero es lo manifiesto. Y luego tenemos lo que ocurre en el corazón del hablante, que es lo manifestante. Y tenemos el PUI hacia el hablante, ANCO desde el hablante y PITU lo que le sucede. Pero ojo, como todas estas son significaciones del espacio, resulta que lo que para nosotros es el pasado, lo que ocurrió ayer o hace un mes, para ellos es lo que sucede a X distancia. De modo que no es posible decir, mientras aquí hablamos, en la India duermen. Tenemos que decir, aquí hablamos y a gran distancia duermen. Entonces, la concepción del tiempo es una concepción del espacio. Pero todavía más, como todo el futuro ocurre en el campo del manifestante, de lo que no ha sucedido, llevó a Worf a considerar que la concepción Hopi del tiempo era circular. ¿Por qué? Porque aquello que va a suceder, que es manifestante, se junta con aquello que sucedió remotamente, que es la época del mito. Y como el mito regresa, resulta que el futuro lejano y el pasado lejano se juntan. De modo que considera que en la concepción Hopi del tiempo, el tiempo es circular. Nietzsche también habría dicho, perfecto, es el eterno retorno. Bien, se criticó muchísimo a Worf por esto que decía, es otra concepción del tiempo. Viéndolo ya posteriormente, nos damos cuenta que se trataba de una concepción del aspecto, en donde no interesa las relaciones temporales como en español o en francés o en inglés o en alemán, sino que lo que interesa es cómo ocurren los acontecimientos. Un sociólogo alemán interesantísimo escribió un libro que se llama Acerca del tiempo. Y en este libro dice, con el concepto del tiempo no se trata ni de una representación conceptual de un flujo objetivamente existente, ni de una forma de la vivencia anterior a toda experiencia humana. Lo que está diciendo Norbert Elias es que el tiempo como tal no existe. Existe por nuestra vivencia. Es decir, es el humano
el que le da existencia al tiempo. Esta idea de que hay un tiempo que se puede medir en años luz, no es una idea perfectamente objetiva. Es una idea que parte de nuestra percepción del tiempo y de nuestra concepción de lo que son los años luz. También algo muy interesante desde el punto de vista de la física de Einstein. Frente a esta idea de Norbert Elias, tenemos algo que la reafirma, y es este dicho de Piaget. Hay una fuerte tendencia a hablar de una intuición del tiempo o de conceptos temporales, como si el tiempo pudiese, a semejanza del espacio, ser percibido y concebido independientemente de los seres o de los acontecimientos que lo llenan. Entonces, esta noción de la física, de que el universo se expande en el tiempo, desde el punto de vista de la significación, no tiene sentido. El sentido se lo damos nosotros. Somos nosotros los que tenemos una concepción del tiempo. Para el universo no hay tiempo, hay espacio. Entonces, repito, es enormemente interesante cómo el estudio cuidadoso de otras manifestaciones de la temporalidad en otras lenguas, comparado también con lo que sucede con los niños cuando aprenden a hablar, nos está mostrando que la primera percepción es del espacio y solamente después llegamos a una concepción del tiempo. Es decir, no todas las lenguas del mundo tienen que ser como el español o el inglés o el francés, sino que hay muchas maneras de organizar la deixis temporal. Híjole, bueno, no creí que me tardara tanto. Entonces dice Piaget, la percepción del paso del tiempo se basa en consecuencia en dos aprehensiones: el orden de sucesión de los acontecimientos y el encaje de las duraciones que los vinculan. Es decir, en español, inglés, francés, etcétera, lo que significa son el orden de sucesión de los acontecimientos. Un acontecimiento que sucede en el pasado, que sucede en el presente, que sucede en el futuro. Es el orden de sucesión. Pero hay lenguas en lo que interesa es el encaje de las duraciones, es decir, cada acontecimiento, cómo dura, cuáles son las características de su duración. Y sorpréndanse, son características del hebreo, del latín, del árabe, del maya y de un montón de otras lenguas. Incluso me atrevo a decir que la mayor parte de nuestras lenguas amerindias, de nuestras lenguas indígenas, son de esta clase, en donde lo que interesa es el encaje de las duraciones. Veamos como ejemplo el maya yucateco. Tenemos esta expresión maya, tan in shock ik le periódico. Aquí tenemos un hispanismo, pero eso no es interesante. ¿Qué es lo que quiere decir? Puede ser que estoy leyendo el periódico, o que estaba leyéndolo, o que estaré leyéndolo. En los tres casos, lo que me interesa es la duración de la lectura. No me interesa cuándo lo hice, o cuándo lo hago, o cuándo lo haré, sino esa duración de la lectura. En esta tzok inshok ik le periódico, leí, o hube leído, o habré leído el periódico. Entonces, referido al pasado,
De todas maneras, tenemos la terminación de la acción de la lectura. Es decir, lo que interesa es cuándo se terminó la acción de la lectura. En Muka Inshok, le periódico, comienza la lectura del periódico, como voy a leer el periódico o estaré leyendo el periódico. De nuevo, lo que interesa es el comienzo de la lectura. En Itak Inshok Ikle periódico, casi he leído, o casi terminé de leer, o casi habré acabado de leer el periódico. Es decir, mi acción está a punto de terminarse. La duración de la acción está a punto de terminarse. Por último, Ant Inshok Ik le periódico, acabo de leer el periódico, acabé o habré acabado de leer el periódico. Es decir, la acción de la lectura ya terminó. Dirán, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo le hacen los mayas para decir que estaban leyendo el periódico ayer? Bueno, pues introducen un adverbio, o introducen una fecha, o una hora. Es decir, no se quedan sin posibilidades de especificar cuándo. Pero lo que les interesa es el encaje de la duración, de las características de la acción y no el orden de las sucesiones. Para un acercamiento superficial al maya yucateco, dirían, qué mal están los mayas, no son capaces de hacer tiempos como nosotros, ¿no? Pues no hacen los tiempos como nosotros, los hacen como ellos. Pero funciona. Y están resaltando características de los procesos verbales que en ciertos momentos a nosotros no nos interesa. Claro que también en español lo podemos hacer, ¿no? Fíjense cuando decimos llueve y llueve. Estamos diciendo que esa acción de la lluvia sucede y se repite, en donde tenemos un aspecto durativo. O cuando decimos va a llover, que lo que decimos es que va a comenzar la acción. O cuando decimos ya llovió, que la acción ya terminó. Entonces tenemos muchas maneras de manifestar el aspecto, pero de una manera diferente a la del maya. Todo esto es producto de una dificultad que tuve yo con algunos alumnos de lenguas mayas, quienes estaban muy preocupados diciéndome, es que no hallamos cómo hacer las tablas de conjugación verbal en tzeltal o en tzotzil o en chol. Y empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Me di cuenta de que, claro, no pueden hacer tablas de conjugación verbal porque sus verbos no funcionan de la misma manera, ¿no? Y entonces tenía yo que explicarles cómo sí funcionan y convencerlos, y ese es el punto central, convencerlos de que eso no convierte su lengua en una lengua de segunda clase, sino que lo que sucede es que su lengua es diferente y ya. Esta fue para ellos y para mí una lección muy importante. Entonces, ¿qué es el aspecto? El aspecto es la manera en que transcurre la realización de una acción. Su comienzo, su duración, su terminación, su repetición, etcétera. Hay muchas maneras de manifestar el aspecto. Un conjunto de lenguas en las cuales el aspecto sí se estudió, digamos, a tiempo, durante el siglo XIX, fueron las lenguas eslavas, ruso, polaco, checo, que son lenguas aspectuales. No son lenguas de tiempos verbales como la nuestra, sino que son lenguas aspectuales.
Entonces digo, bueno, si junto al maya tenemos ruso, checo, polaco y tenemos hebreo, latín y árabe, no es como para estar en mala compañía, ¿no? Son lenguas poderosas que simplemente significan la deixis temporal de otra manera. Es el valor que les da, ¿no? Cada cultura le da un valor al aspecto, a la acción. Exactamente, exactamente, es eso. Entonces, en estas lenguas aspectuales no vamos a encontrar partes de la oración como las que tenemos en español, de nombre, adjetivo, verbo, adverbio, sino que tenemos dos categorías. Una categoría estativa, para todo lo que es un hecho, está ahí, existe, que son sustantivos y adjetivos. La silla, la mesa, están ahí. El correr existe. Y todo esto corresponde a la categoría estativa. Quiere decir que muchas veces no vamos a encontrar diferencias, por ejemplo, en el signo, entre su forma de verbo y su forma de sustantivo, porque va a ser la misma. Y la segunda es de procesual y de cambios de estado. Es decir, acciones en donde interesan sus procesos o los cambios de estado que se producen. Enfriarse, por ejemplo, es un cambio de estado. A partir de estas dos categorías, encontramos verbos transitivos, que son, como ya sabemos, aquellos en donde la acción del sujeto recae en un objeto. Y luego, verbos intransitivos, que pueden ser activos, inactivos, incoativos, o sea, los que significan algo por comenzar, posicionales, y todos ellos marcados por su aspecto. Ojalá y a ustedes les parezca tan apasionante como me lo parece a mí. ¿Por qué? Porque es otra manera de pensar las lenguas. Y es a lo que los lingüistas nos tenemos que acostumbrar. A no enfrentarnos a una lengua desconocida creyendo que debe ser como la nuestra, sino enfrentarnos a ella tratando de entender ella misma cómo significa. Y en el momento en que la tratamos de entender, nuestro horizonte se amplía, porque podemos ya relativar nuestra propia lengua. Y eso es muy importante decir, no te creas, tu lengua es muy bonita, pero no es la única. Hay otras lenguas que son enormemente interesantes, que significan de manera diferente, pero que allí están. Bueno, 8:03. Aquí está la bibliografía, por si les interesa, y preguntas. Perdón, gracias. Una pregunta, doctor, no tiene mucho que ver, pero me surge esta duda. ¿En español existe alguna palabra de género neutro? ¿El género neutro existe en español? ¿No, verdad? Gracias. El género neutro era latino, en latín había 3 géneros. El género neutro latino normalmente se unió al masculino. Ojo, hay que distinguir, y ese es un error característico de las feministas, hay que distinguir entre sexo y género. Sexo no es una mala palabra. Entonces, eso que nos hace humanos, eso que a mí me hace hombre y a ella mujer, no es género, es sexo. El género es un fenómeno gramatical. Un fenómeno gramatical. Y en español tenemos solo 2, masculino y femenino. Sí, es que un lingüista me decía, esto no me gusta. Me decía,
Esto. No es que sea neutro, es que simplemente neutraliza la necesidad de que sea una forma masculina o sea una forma femenina, pero solo la neutraliza. Solo la neutraliza. Cuando digo se lo di, ese lo no es neutro, es simplemente la partícula con la cual me refiero a algo que puede ser de género masculino o femenino, ¿no? Pero que entregó a alguien. Cuando se dice se la di, sí estamos marcando el femenino. Pero también cuidado, en español el femenino es una partícula marcada. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo dijera, en este salón hay 50 alumnos, todo el mundo entenderíamos que habrá hombres y mujeres. Si yo dijera, en este salón hay 50 alumnas, todo el mundo entendería que solo hay mujeres. Entonces, cada vez que utilizamos el femenino gramatical, estamos marcando que se trata de mujeres. Mientras que cuando utilizamos el masculino, no estamos haciendo diferencia. Por eso es tan ridículo lo que ahora ya se ha generalizado de los y las votantes, los y las niñas. Es que no hace falta. Cuando decimos los niños, estamos incluyendo a niñas y niños. Cuando quiero hablar solo de niñas, entonces sí tengo que decir las niñas, y allí excluyo a todos los hombres. De modo que no hay que confundir entre sexo y género. ¿Por qué se ha hecho esta confusión? Pues por una razón muy simple, como el feminismo sobre todo se produjo en lengua inglesa. En inglés no hay género gramatical. Al no haber género gramatical, pues no pueden distinguir masculino y femenino. Por otro lado, dada la hipocresía angloamericana, en donde decir la palabra sexo se ha convertido en una especie de mala palabra, pues huyen de decir sexo, porque entonces piensan en los actos sexuales. Les venía muy bien una palabra como género, porque es neutra. ¿No? Lo malo es que nuestras feministas se la compraron. ¿Algo más? Relacionado con esto, acaba usted de decir que en el inglés no hay género gramatical, pero yo creo que esto aplicaría más bien solo para los sustantivos, porque si pensamos en los pronombres, pues tienen he, she, it. Entonces, en ese punto de vista, sí hay género gramatical en el inglés, pero solo restringido a los pronombres. Esa era nada más una pequeña acotación. Sí, es cierto, claro. En la manifestación de los pronombres personales, sí hay distinción entre he y she, ¿no? Claro, allí sí. En los sustantivos no, ¿no? Machine no tiene género, ¿no? En español tenemos que ponerle un género y entonces decimos la máquina. Piensa en el caso de computer. Computer se ha traducido al español como la computadora o el computador, porque necesitamos ponerle un artículo. También ha venido una deformación en inglés debido a las feministas, en donde ya les parece que escribir algo como está hablando de cualquier persona y dicen he came yesterday, y entonces hoy empiezan a escribir con she. She came yesterday. El efecto cuando uno lo lee o lo oye es decir, están hablando de una mujer. No, no están hablando de una mujer, están sustituyendo el he porque les parece machista. Y lo mismo, pues aquella burla de que una mujer no podía ser chairman. Y entonces empezaron a decir, a burlarse, es una chairwoman.
¿no? Una mujercilla. Y terminaron por acortarlo como chair y quitarse el problema, ¿no? Es decir, retuercen tanto su lengua por pura hipocresía, yo digo. En fin. Quiere decir que el programa He for She, ¿a qué le suena a usted lingüísticamente, digamos? No, bueno, no es de la UNAM, es un movimiento europeo que proclama la no violencia contra la mujer, pero no sé por qué inició efectivamente en una frase para analizar. He for she, no sé qué querría decir para usted como lingüista. Pues es que tendría que conocer bien el contexto en que lo dijeron. Es que se confunde la corrección política con el respeto a la dignidad de las mujeres, y son cosas diferentes. Lo que nos interesa a todos es el respeto a la dignidad de las mujeres, no esta corrección política que lleva a unas expresiones complicadísimas. Claro que en el momento en que uno hace un discurso, tiene que tener cuidado de cómo lo hace. Este es un ejemplo del gramático español Ignacio Bosque. Si se dice, todos los congresistas están invitados a la cena con sus esposas, resulta que una congresista está invitada a la cena y el esposo ¿qué? Ajá. Entonces allí sí vemos que hay cierta discriminación, hay que eludirla, ¿no? Cuando decimos Juan y María, a ver cómo la hago. Estoy buscando la manera, bueno, ahorita me he de acordar. Pero digamos, hay muchas expresiones en el discurso, no en el signo aislado, en las cuales sí debemos tener cuidado en la manera de expresarlo, porque allí sí se desliza el machismo, ¿no? Pero salvo en estos fenómenos de discurso, en los signos no hay nada, ¿no? Todos los mexicanos tienen derecho a transitar libremente por el territorio de la República. Es decir, que las mujeres no. Pues claro que sí, tienen el mismo derecho. ¿Para qué modificar el texto de la Constitución para decir todos los mexicanos y las mexicanas parecemos Fox? ¿No? Pero entonces, este problema de la discriminación nunca se generó desde los lingüistas. No. Porque está ya formada la lengua para denominar e incluir a la gente, ¿no? Que habita. Entonces, Sí. esto más bien es un movimiento más político, ¿no? Es un movimiento político, es de corrección lingüística, introducido por feministas norteamericanas. Incluso hubo una profesora de Harvard quien quería cambiar la escritura de la palabra women. ¿Por qué? Porque la palabra women tiene men. Y entonces proponía que se escribiera W-U-M-Y-N. ¡Qué ridículo! Pero en fin, ya nos desviamos del tema del campo mostrativo. Bueno, en cuanto a esto de los aspectos que está muy interesante, mi pregunta es más o menos usted qué piensa sobre lo que le da origen a esta, digamos, esta carga en los aspectos. Por acá dijeron que quizá puede ser el valor que la sociedad le da a estos aspectos, o, por ejemplo, yo me imagino, puede ser como, de alguna manera, como la variable quizá de práctica, o sea la práctica, que tanto quizá la práctica pudo haber rebasado
a la escritura, digamos, o sea, la lengua práctica en su uso pudo haber rebasado a la lengua escrita, que por ejemplo pudo haber pasado en el caso del maya y estos ejemplos que nos daba, y poniendo como en contraposición a eso, o sea, como de ejemplo opuesto, por ejemplo, el latín o las romances que, o sea, tienen 20,000 formas de marcar aspectos, pero en realidad en el uso, o sea, no usamos más de 3 o 4, ¿no? O sea, en ese sentido, como quizá la lengua escrita pudo haber rebasado a la práctica y viceversa en las otras, ¿no? ¿Qué tanto es eso o qué tanto es realmente el valor cultural, o sea, el valor que la sociedad le da a su cultura? Más que eso de valor y creencias, cosmovisión, a práctica, a lengua práctica y escrita, o ambas. Tenemos que tener cuidado es de no caer en la metafísica. No sabemos, no podemos imaginarnos por qué unas lenguas evolucionaron de esa manera y otras de otra manera. Que son fenómenos culturales, sí, pero de un origen tan antiguo que no sabemos qué es lo que lo motivó. Lo que sí llama la atención es que son estas lenguas antiguas, el hebreo, el latín, el maya, las que tienden a la manifestación aspectual. Fíjense que el español proviene del latín y el español olvidó la forma de expresión del aspecto latino y solamente conservó unas poquitas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Eh? No, esa es la clase metafísica que no debemos hacer. No sabemos por qué y nos tenemos que cuidar de no hacer metafísica. No, así son las lenguas y es preferible admirarlas tal como son, no como debieran haber sido o como podrían haber sido. Es como ver a una muchacha y decir, uy, ella podría haber sido más bonita, sí, pues no, así es. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. No tenemos muchísimas formas aspectuales en español, no tenemos 20,000 ni nada por el estilo, tenemos varias. ¿Algo más? Última. Escuché que los acentos tenían que ver con el grado de desarrollo del tipo de comida, del tipo de salud que tenían las personas, incluso leí artículos que tenían que ver con que el acento español que aspira y que hace la Z porque en una temporada no tenían dientes porque el agua no sé qué, igual de los del Salta y etcétera, etcétera. Sí, esa es lo que llaman la hipótesis geológica del español, es falsa. La enunció un profesor español que se llama Gregorio Salvador, y quien decía que, bueno, sabemos, y eso está históricamente documentado, que el paso de F a una aspiración ocurrió en Castilla y sobre todo aquella parte de Castilla que tenía población vasca. Entonces, Fernando pasó a Hernando, facer pasó a hacer, y bueno, pronunciado todavía en el siglo XVI como hacer y Hernando, ¿no? Bien, y que dijo Gregorio Salvador, entre los vascos hay falta de flúor en el agua, motivo por el cual se les caen los dientes delanteros. Y como se les caen los dientes delanteros, pues todas las S's y las F's les salen silbaditas. Eso es completamente falso. Ajá. El paso de la F,
latina a la aspiración, fue un paso dado por las propias condiciones de la pronunciación en castellano. De tal manera que no había que hacer nada. La aparición de la Z en castellano, pues es producto de una larga evolución que comenzó hacia el siglo XIII y vino a terminarse hacia finales del siglo XVI, en donde en España, en el norte de España, se conservó la oposición Z y S, y en el sur de España, Andalucía, y luego toda América, se perdió la oposición, que es un fenómeno, podríamos decir, de simplificación. Hay un tema de la lingüística que se llama carga funcional. Esta carga funcional consiste en cuántas oposiciones entre signos aparece, por ejemplo, una consonante. Entonces, la carga funcional de A frente a E es enorme porque aparece en muchísimas oposiciones. La carga funcional entre T y K es enorme porque aparece en muchas oposiciones. La carga funcional de dos distinciones del español renacentista, mozo y fazer, mozo y fazer. Fíjense que en mozo lo que estoy haciendo es una pequeña oclusión antes de la pronunciación y por lo tanto la consonante me sale sorda, con poco sonido, mozo. Mientras que en fazer no estoy haciendo esa oclusión y la consonante me sale sonora. A eso se debe una falta de ortografía muy típica en todo el mundo hispánico, escribir riesgo con Z. Porque cuando decimos riesgo, la G es sonora y entonces jala la pronunciación de la S y oímos que es sonora. Aunque en español ya no tenemos distinción en ese punto entre sonoras y sordas, de todas maneras le estamos oyendo y lleva a mucha gente a pensar que rasgo se escribe con Z. Bien, entonces la carga funcional de esos dos sonidos de ts y z era mínima, aparecía en muy pocas oposiciones y al ser mínima, ¿qué pasó? Que se fue desechando. Y por eso, salvo en algunos casos en donde tenemos que especificar, por ejemplo, casó y cazó, es decir, casó de casarse y cazó de cazar, entonces tenemos que especificamos y en español, en América, ya no decimos la caza, sino la cacería, porque allí se produce cierta confusión, pero son 4 o 5 casos en los cuales se produce confusión, ¿no? O el caso del zumo en castellano, ¿verdad? Que ya saben que en Castilla al jugo le dicen zumo. Para nosotros el zumo, pues no es el jugo, es simplemente, no, el juguito que está en la cáscara del limón. De modo que para nosotros ha adquirido un significado diferente. Cuando vayan a Madrid, no diré como Agustín Lara, cuando vayan a Madrid, si piden un jugo de naranja no les van a entender, van a tener que decir zumo. Y nos cuesta trabajo decir zumo, ¿no? Bueno, pues aquí tendremos que terminar y hasta la próxima. Gracias. Gracias.